forrajeras templadas en ambientes ganaderos. Pero antes, a muy breve introducción, hacer un comentario que la ganadería actualmente está sufriendo un proceso de cambio donde todavía no se ha logrado estabilizar por diferentes cuestiones productivas y económicas, pero principalmente esos cambios se deben a una reubicación de la ganadería intra y extrarregional. Extrarregional porque muchos de los animales o de la cantidad de animales se reubicaron sobre todo en el NEA, y intrarregional porque muchos de los animales que antes estaban en pasturas, en suelos buenos, donde estaba la alfalfa, la festuca, pastobillo, esos animales ahora están en suelos de peor calidad, en suelos con problemas de sales y de sodio. Hay una mayor intensificación de las actividades, mayor uso de grano, de silajes, los pastoreos, o se intenta cada vez que los pastoreos sean más frecuentes, ¿sí? con menos días de ocupación y pastoreos más frecuentes. Y hay una anualización de la producción de forraje, sobre todo por el uso cada vez mayor de los silajes de maíz. Hay que tener en cuenta que la intensificación y la reubicación de la ganadería no se hizo de una manera ordenada y planificada, sino que se hizo cuando la agricultura empezó a ser más rentable. Esos animales pasaron automáticamente a suelos de peor calidad, más pobres, y esos suelos no estaban preparados, no había pasturas implantadas, y bueno, se sobresaturó de carga, esos recursos forrajeros se degradaron, se perdieron, y actualmente la idea es recuperarlo, ver algunas prácticas de manejo que vamos a ver hoy, o también de hacer una pastura nueva en ese tipo de ambientes. ¿Cuál es la importancia del forraje dentro del sistema, dentro de un sistema completo, dentro de una ganadería completa, donde tenemos la cría, la recría y el engorde y terminación? Para la cría se necesitan 8.000 megacalorías, o sea, desde el punto de vista energético, 8.000 megacalorías. Traducido, son 4.000 kilos de pasto que necesitamos para poder destetar un ternero de 180 kilos y mantener una vaca a lo largo del año alrededor de 420, 440 kilos. Alrededor de 4.000 kilos de pasto. ¿Eso cómo lo cubrimos? Bueno, con pasturas perennes, ¿sí? Esas pasturas perennes, generalmente estamos hablando de agropiro y puede haber algo de festuca, en campos naturales, con el uso de rollo, de diferidos en pie y de algunos ensilajes. Bien, la recría, lo deberíamos estar pensando con 3.500 megacalorías, eso traducido son 2.000 kilos de pasto, pero ese pasto no es el mismo que necesitamos para cría. Obviamente necesitamos pasto que nos permitan, los forrajes que nos permitan una ganancia de peso de alrededor de 600 gramos, de 300 gramos, 500 gramos. ¿Y eso con qué lo estamos cubriendo? Con pasturas perennes, verdeos, rollos y ensilaje de maíz y sorgo principalmente. Y el engorde donde menos requerimiento energético tenemos. Ahí necesitamos alrededor de 2.000 megacalorías, eso más o menos traducido, 1 kilo de pasto por una buena concentración energética, o sea, una buena digestibilidad, son alrededor de 800 kilos de pasto. Pero en este caso, generalmente el engorde no se hace solo a pasto, o sea, el pasto vendría por pasturas perennes, sino que también se hace con el uso cada vez más importante de granos en suplementación de esas pasturas, granos suplementando los verdeos de invierno y también el uso de granos con ensilaje o las pasturas también complementadas con los ensilajes. Entonces, ¿cuál es la importancia de los forrajes en el sistema completo? El 85% de los requerimientos totales del ciclo completo vienen de los recursos forrajeros que se ubican en suelos con problemas de sales, de sodio o de medialomas que están lavadas. Entonces el 85% del forraje que nosotros tenemos que producir es para cubrir los requerimientos de estas categorías. Otra cosa importante del forraje es que es el recurso forrajero más barato. Vemos pasturas, este es un trabajo que lo hicimos a principios de año acá en la experimental. Vemos que las pasturas de alfalfa festuca y por ahí de rotación corta son las más baratas, están alrededor de 20 centavos. Hay que considerar que estos valores no tienen el costo de oportunidad de la tierra, y ese costo de oportunidad de la tierra puede llegar a aumentar el costo del kilo de materia seca entre un 20 y un 40% dependiendo del suelo. Fíjense las pasturas que vamos a charlar hoy. Las pasturas de agropiro con melilotus y lotus, y la festuca con lotus y algo de trébol blanco. Están en 30, 40 centavos el costo del kilo de materia seca. Los ensilajes, lógicamente, son mucho más caros y los verdeos son el doble de lo que sale el kilo de materia seca de una pastura.
¿Cuánto tenemos que producir de carne para poder pagar esa implantación de esa pastura? Bueno, en el caso del agropino minuto deberíamos estar produciendo 111 kilos de novillo por hectárea para poder pagar esa pastura. O sea, comparado también con pastura de fetuca, lotus y trébol, son pasturas no son muy baratas, son pasturas también de alto costo, por lo tanto tenemos que lograr una buena implantación, una correcta elección de las especies que vamos a sembrar, caracterizarlo bien, para lograr una buena pastura, porque no son pasturas baratas. Lo que vamos a charlar hoy van a ser pasturas sobre dos ambientes. Pasturas en aquellos ambientes donde tenemos problemas de sales, de sodio y anegamiento temporario, anegamiento que pueden durar 2, 3, hasta una semana, y en aquellos ambientes donde la agricultura no es muy rentable, son aquellos ambientes donde tenemos una megaloma lavada, donde está el suelo erosionado, pueden ser bajos húmedos no alcalinos, aquellos que se conocen como bajos dulces. Entonces, estos dos ambientes vamos a ser lo que vamos a charlar hoy. En el primer ambiente, donde tenemos alto contenido de sal, de sodio, problema de anegamiento, obviamente si tenemos agua no podemos hacer nada. Lo primero que tenemos que plantear es sacar esa agua. Y una vez que podemos sacar esa agua, lo primero que tenemos que evaluar es si ese recurso que hay en el campo es bueno, o sea, tiene especies productivas de buena calidad o no. Si tiene especies como paspalo, o sea, como alguna C4 o alguna especie naturalizada, agropiro o alguna fetuca, muchas veces no hace falta secarlo y reemplazar ese recurso forajero, sino a través del manejo del pastoreo, a través de la fertilización, a través del uso de herbicidas, podemos recuperar ese recurso forajero sin hacer una nueva siembra. Ahora, en aquellos recursos donde hay gramón o donde hay pelo de chancho, ahí sí se recomienda reemplazar ese recurso forajero. Y ahí lo debemos reemplazar obviamente por especies que estén adaptadas. Principalmente podemos usar agropino alargado acompañado con lotus, y si la condición del suelo es mucho más limitante, lo deberíamos estar acompañando en lugar con lotus o melilotus. También podemos usar alguna C4 como grama Rhodes y mijo perenne en ese tipo de ambiente, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta la nutrición, que son cosas que vamos a charlar hoy, la elección de cultivares y el manejo del pastoreo. Ahora, en el segundo tipo de ambiente podemos tener suelo que hayan sido trabajados en algún momento o campo natural. Y lo mismo, si el campo natural lo vemos que tiene especies que pueden producir y que son de buena calidad, quizás no hace falta reemplazarlo, entonces a través del manejo del pastoreo y la fertilización lo podemos recuperar. Ahora, en aquellos campos, en el campo natural que está degradado, quizás lo tengamos que trabajar, o ya venimos de un campo trabajado, erosionado, donde ya la agricultura no es rentable, entonces la meta es implantar una nueva pastura o quizás algún cultivo anual, que pueden ser cultivos de invierno, como por ejemplo avena, cebada, raíz, o cultivos de verano, sorgo, moa y si el suelo es bueno y lo permite, algún maíz parásito. Y si no, en lugar de cultivos anuales, hacer pastura perenne, o fetuca, alguna C4, acompañado de leguminosas, principalmente la fetuca puede estar acompañado de tréboles rojo y blanco, y también hacer un manejo nutricional, elección de cultivares y manejo del pastoreo. ¿Qué es lo que se ve hoy? En este tipo de ambiente, sobre todo donde está el agropino, donde tenemos alto contenido de sal y de sodio, se ven suelos, o en ese tipo de suelos hay graves problemas porque es de alto riesgo empresarial. ¿Qué significa eso? Y que nosotros podemos llegar a implantar una pastura, se nos inunda, o cuando queremos sembrarla tenemos mucha agua, entonces, o cuando queremos aplicar un fertilizante nos llueve y se nos lava el fertilizante, o sea, es de alto riesgo colocar semilla, colocar fertilizante. Por eso es muy importante encontrar el momento óptimo y estar preparado para que cuando se den los momentos para poder entrar al lote, poder hacer la práctica que tengamos que hacer. Tenemos problemas de implantación, que también tienen baja cobertura. La baja cobertura, el problema principal es que genera ascenso de sales.
ese ascenso de sal obviamente se concentra arriba y esa planta puede llegar a morir por toxicidad. Son ambientes de baja productividad, escasa presencia de leguminosa, o básicamente no hay presencia de leguminosa en esos bajos, eso es lo que uno ve, y podemos tener, o hay problemas de manejo, que el problema de manejo precisamente lo que produce es que se formen matas, esas matas pierdan calidad y con el tiempo esa pastura cada vez se haga menos productiva. En mediciones de kilo de pasto, ¿qué es lo que se ve? Bueno, que el agropiro produce alrededor de 4 toneladas, en años buenos podemos ver 6 toneladas de pasto y en años muy malos podemos encontrar 2 toneladas, 2 toneladas y media. En el caso de la festuca podemos estar hablando de 5 toneladas de pasto y en años buenos podemos estar en 7 toneladas casi y en años malos 3 toneladas y media a 4 toneladas. Eso es lo que se ve actualmente sin leguminosa, como decía anteriormente, y sin el uso de fertilizantes, ¿no? O sea, son pasturas que están implantadas, pero sin leguminosas y sin fertilizantes. Después vamos a ver que esa producción se puede aumentar un 50% o hasta duplicar. ¿Qué herramientas de manejo, qué herramientas tenemos para mejorar estos ambientes y hacerlos más productivos? Bueno, algunas uso de insumos, algunas tecnologías de insumo, como elección correcta de cultivar. Por análisis del suelo puedo determinar qué ambientes hay en mi lote y elegir la especie correcta. Y además de elegir la especie correcta, también elegir un germoplasma superior, o sea, un germoplasma mejorado. Medir los niveles adecuados de fósforo, porque si nosotros queremos tener la leguminosa, es fundamental que tengamos fósforo en el suelo. Obviamente también aportar nitrógeno al sistema. Y como algunas tecnologías de proceso, digamos, son algunos puntos que vamos a tratar hoy, vamos a ver sistema de siembra, cuál es la importancia en la implantación y algunos puntos para hacer un manejo correcto de la pastura. Sistema de siembra. Estos ambientes se caracterizan por ser pobres en cuanto a contenido de materia orgánica, nutrientes, por lo tanto hacen que las pasturas tengan un crecimiento muy lento y que también no nos permita después hacer grandes correcciones una vez que nos mandamos alguna macana. Entonces tenemos que arrancar desde el momento cero o antes de la siembra a planificar la siembra para hacer una correcta implantación y lograr una buena pastura. Una vez que tenemos una buena pastura implantada en estos ambientes, después a través del manejo es difícil de perderla si hacemos las cosas bien. Este es un trabajo que se hizo acá en Pergamino y en Bolívar, y se evaluó 2 sistemas de siembra, al boleo y en siembra directa, y se evaluó también sin cobertura y con cobertura en ambos sistemas de siembra. Lo que se pudo observar es que a los 75 días el número de plantas que se había sembrado en siembra directa triplicó o cuadruplicó la cantidad de plantas que había con siembra al boleo, sin importar si era con cobertura o sin cobertura. Ahora, cuando hicimos el recuento de los 156 días, lo que observamos es que la siembra al boleo sin cobertura siguió siendo la peor y la siembra al boleo con cobertura alcanzó el mismo número de plantas que lo que se había realizado en siembra directa. Esto parecería ser interesante, pero hay que pensar que acá hubo nuevas germinaciones. Ahí estuvo entre 60 y 70 días la planta para poder desarrollarse, para poder crecer, y hemos tenido suerte, porque si no también esa planta la podemos haber perdido por problemas de enfermedades, de hongos o de algún insecto. O sea, aumentamos el riesgo acá, sembrando la arboleda con cobertura, porque esa semilla está mucho tiempo en la superficie del suelo. ¿Qué diferencia se observaron en cuanto a las condiciones del suelo cuando se hicieron con cobertura y sin cobertura? Bueno, no grande diferencia en las condiciones de pH, ni de fósforo, ni de sodio, pero sí en la conductividad. Fíjense, cuando el suelo estaba cubierto, la conductividad fue de 5, y cuando el suelo estaba desnudo, o sea, el mismo suelo separado de 1 metro, 2 metros, pasó a 14 la conductividad eléctrica. O sea, piensen que las semillas tienen que germinar con esa conductividad eléctrica en los primeros centímetros. Esa alta conductividad eléctrica lo que produce son problemas de agua. ¿Por qué? Porque la sal absorbe el agua y no se la deja para que la semilla lo pueda tomar. Y también hay problemas de toxicidad osmótica, hace que haya más
sales y que la planta se intoxique, ¿no? que sea tóxica para la planta, pero también hay mayor muerte de plántulas. Fecha de siembra, importante. Momento óptimo, en mitad de otoño. Ahí la pastura se implanta rápido y eficientemente. Nosotros le damos un valor de estructura de 10. La podemos llegar a utilizar a principios de primavera. Hay que pensar que esta pastura, como yo les decía, está en un ambiente bastante pobre, por lo tanto el crecimiento es muy lento, por lo tanto no lo tenemos que pensar como una pastura en un suelo alto donde lo podemos pastorear quizás mucho más rápido. En estos ambientes tenemos que esperar que esa pastura esté bien implantada, y el primer pastoreo lo tenemos que hacer cuando la planta está bien enraizada, está bien formada, con un buen desarrollo radicular, pero no tenemos que consumir mucho, tenemos que dejar un buen remanente, sobre todo en los primeros pastoreos, para estimular el macollaje, que esa pastura cubra bien y logre una buena cobertura en el suelo. ¿Qué pasa si nos vamos atrasando? Si nos atrasamos en la fecha de siembra, pasamos el invierno, ahí tardamos mucho, hasta 7 semanas en lograr la implantación. Entonces, ahí aumentan los problemas, hay mucha más muerte de plántulas. Ahí le damos un valor relativo de 7 a ese tipo de pastura y la podríamos estar utilizando en fin de primavera, recién, o sea, casi en diciembre. Las raíces son mucho menos, o sea, las raíces que llegan al verano, que es un momento crítico de esta pastura, porque el verano generalmente la alta temperatura, y si no tenemos mucha cobertura, secan demasiado los primeros centímetros del suelo, y si esa planta no tiene mucha raíz para buscar agua abajo, se termina muriendo. Entonces, en este caso tenemos la mitad de las raíces que si hubiésemos sembrado en otoño, y ya la primavera es lo más complicado. Si bien la emergencia en la implantación de estas pasturas rápidas, similar al otoño, por un efecto de temperatura, le damos un valor relativo de 3. ¿Por qué? Porque tenemos muy bajo desarrollo radicular en estos ambientes, entonces tenemos mucha muerte de plántulas durante el verano. Entonces, el momento óptimo es en el otoño. Sabemos que es complicado, el otoño lluvioso, es complicado encontrar el momento para poder entrar con la sembradora a sembrar, pero bueno, tenemos que tener la semilla preparada, el fertilizante preparado para que en el momento que se den las condiciones del suelo podamos entrar con la máquina a sembrar. Implantación. La implantación la definimos cuando esa plántula tiene 3 hojas ya verdaderas formadas. Eso generalmente, tanto en agropiro como en festuca, se da cuando alcanzan a acumular 600 a 700 grados días. Las plantas no miden los días que pasan, sino miden en grados día. Entonces, por ejemplo, comienzan a medir a partir de los 4 grados. Si hoy la temperatura media de 10 grados, significa que hoy acumuló 6 grados. Si son 10 días, significa que son 60 grados que acumuló. O sea, si son las condiciones, que no es lo que ocurre en la realidad, si pasan 100 días, acumulamos los 600 grados días para decir que esa pastura está implantada y poder pensar en entrar al pastorear. Entonces, a medida que nos vamos atrasando cada vez en el invierno, esa implantación también se va alargando más. Fíjense, números de grados días acumulados para Pergamino y para la Prida, para el sudeste. Si nosotros sembramos en marzo a este agropiro o a la festuca, la podríamos estar pastoreando, perdón, no pastoreando, sino podemos decir que está implantada a mitad de abril. Ahora, si la sembramos en abril o nos pasamos a mayo, por la cantidad de grados días que se acumulan mensualmente, recién podríamos decir que está implantada esa pastura en la mitad de agosto para Pergamino y a mitad de septiembre en la Prida. O sea, cada vez que nos vamos atrasando en la fecha de siembra, se va atrasando cada vez más la implantación, y eso hace que la planta esté mucho más expuesta a condiciones desfavorables, y eso hace que logremos un menor número de plantas. Algo de semillas. Generalmente para el agropiro, la semilla, o generalmente no, el 100% de la semilla es nacional. O sea, todo lo que nosotros sembramos de agropiro es producido en Argentina, no viene nada importado. Y no hay carryover, o sea, no hay semilla que pase de un año al otro. En algunos años
es importante detallar que hay algunos problemas de semilla, de calidad de semilla, no siempre. Eso se da por algunas condiciones climáticas en las cuales se cosechó esa semilla. Por ejemplo, en el 2009 se evaluaron 43 lotes del norte de la provincia de Buenos Aires, que estuvo Bolívar, 9 de Julio, Junín, Pergamino, Salto, y de esos 43 lotes solamente 27 cumplió con los requerimientos de calidad, o sea que estaban por encima del 75% del poder germinativo. En un trabajo que se hizo acá en Pergamino, se observó que el uso de insecticidas, o sea, el uso con peleteo de esa semilla y el uso de fungicida, fue positivo, o sea, se logró una mejora en la producción de forraje en el primer año. O sea, hay que comprar una semilla que si está peleteada con insecticida y fungicida mejor para evitar problemas de enfermedades de consumo de esa semilla, por lo que vimos anteriormente. Si nos vamos atrasando en la fecha de siembra, cada vez la semilla está mucho tiempo para que germine y que desarrolle una planta. Este es un trabajo del CREA también que analizó las semillas que ellos utilizaron en su red. Y a modo de ejemplo, acá me dieron el peso de mil, que es normal, y acá me dieron el poder germinativo y dice la exigencia para poder ser semillas certificadas de un 80%. El promedio de siembra de ellos le dio un 81%. Pero había un 41% de esa semilla que estaba por debajo del poder germinativo, del 80%. Y el valor cultural dice que es un 74% para semillas certificadas, el promedio dio un 79% y había un 18% de las semillas que no cumplían con ese valor del 74%. O sea, hay que analizar las semillas, hay que tener cuidado para poder sembrar y poder lograr el número de plantas por metro cuadrado que yo quiero en la pastura. Este es un trabajo de Balcarce, de Cardoso, muy interesante y que tiene que ver con lo anterior también. Como yo les decía, la semilla de aeropiro no hay carryover, se siembra lo que se cosechó. Y generalmente la cosecha de aeropiro es en febrero y nosotros estamos diciendo que la siembra la tiene que hacer en otoño. Entonces acá tenemos valores de germinación del día 20 de la cosecha hasta el día 55 después de la cosecha. Si uno ve el poder germinativo, que es esta barra que está acá arriba, nos indica que todos los valores estuvieron por encima del 80%. Pero el poder germinativo me está indicando qué potencialidad tiene esa semilla de germinar. Pero me está diciendo, si esa semilla la coloco en el campo, cuánto es lo que van a hacer, cuánto es lo que va a germinar. Acá abajo tengo la cantidad de semillas dormidas. ¿Sí? El aeropiro tiene un porcentaje de semillas dormidas. Y fíjense que a medida que va pasando el tiempo, esa cantidad de semillas dormidas disminuye. Ahora, la línea negra es la interesante, que es el primer recuento en la primera semana, y es lo que me está hablando del vigor de esa semilla. O sea, si esa semilla la coloco en el campo, ¿cuánto es la semilla que puede germinar o puede desarrollar en una planta? Entonces, fíjense, después de 20 días de la cosecha, tenemos nada más que es un 30% de la semilla que puede formar una planta. Ahora, cuando pasaron 55 días, ese valor pasó un 80%. Entonces, muchas veces, no solamente nos tenemos que quedar con el dato de poder germinativo, sino que tenemos que tener en cuenta este valor para poder sembrar una semilla y poder lograr el número de plantas que yo quiero por metro cuadrado a la siembra. Esto es interesante y tener en cuenta, ¿no?, cuándo sembrar y en qué momento. Y esto también nos muestra que muchas veces sembramos temprano y tenemos emergencias prolongadas. Por ahí primero tenemos un pool de plantas que emergieron acá y después siguieron emergiendo a medida que fue rompiendo esa dormición. Este otro ensayo más que muestra el efecto del peleteo en semilla, comparado con una semilla sin peleteo. Lo que observa es que acá tenemos el peso de 1000 semillas que nos dio de 6 gramos en aeropiro largado y con peleteo de casi 11 gramos. El poder germinativo disminuyó un poquito por el peleteo. Por el tratamiento disminuye un poquito el poder germinativo, la pureza no cambió y en el ensayo se sembraron con densidades evaluando en kilos por hectárea, donde sembraron 50 kilos fijos por hectárea. Eso nos dio de que en el caso que no se usó el peleteo se sembraron el doble de semillas que cuando se peleteó, porque se sembraron 50 kilos fijos, sin considerar que acá tenemos un 30 o un 40% del peleteo. ¿Eso qué nos dio?
que en el transcurso del tiempo aumentó la germinación de las plantas y que el número de plantas en el testigo versus el peleteo fue mayor. ¿Pero por qué? Porque teníamos el doble de semillas viables. Ahora, ¿qué pasó con el porcentaje de logro de la semilla? Fue mucho mayor usando el peleteo. Con el peleteo se lograron casi 90% de eficiencia de logro, siendo que sin peleteo se lograron el 70-75% de logro. Entonces, no solamente tenemos que medir y estimar cuánta cantidad de semillas viables yo quiero sembrar, sino tener en cuenta también el porcentaje de logro si yo tengo la semilla sin tratar o semilla tratada con peleteo. Densidad. Este es un aspecto clave para lograr una pastura que sea perenne, productiva y de buena calidad. Acá no le tenemos que pijotear en la densidad por hectárea, acá le tenemos que sembrar, porque como yo decía anteriormente, si no logramos una pastura de inicio, después es más complicado corregir errores a futuro. Este es un ensayo, le voy a mostrar datos de acá de Pergamino, pero es un ensayo también que se repitió en Bolívar el 9 de julio, y lo que se observó es que al cabo de 2 años, la cantidad de forraje producido con 300 semillas sembradas por metro cuadrado versus 500 no difirió. Estuvieron alrededor de las 9 toneladas de pasto el acumulado de 2 años. Pero sí difirió de cuando se sembraron 100 semillas viables por metro cuadrado. Entonces, al no haber diferencia con 500 semillas, lo recomendable es sembrar alrededor de 300 semillas por metro cuadrado. ¿Qué significa eso en términos de kilo aproximadamente? Son 30 kilos por hectárea de agropiro que tenemos que sembrar para lograr una pastura adecuada. Obviamente lo recomendable es sembrar semillas viables y eso llevarlo después por hectárea, no sembrar kilos por hectárea, por lo que yo le comentaba anteriormente que en algunos años puede haber algunos problemas de semilla. Acá también se evaluó si aumentando la fertilización, por ejemplo, sembrando poco, esa poca densidad compensa, y fertilizando con mucho, compensaba la pérdida o la menor cantidad de semillas. Eso no se vio, no hubo interacción, o sea que cuando se siembra poco y por más que se fertilice mucho, no alcanza a compensar. Y lo interesante de esto es que, si bien acá usamos 200 kilos de nitrógeno, 400 kilos de urea, uno no va a recomendar, obviamente, fertilizar en este tipo de ambiente con 400 kilos de urea, pero lo interesante de esto es que uno puede ver que el agropiro, como nosotros lo conocemos, que es poco productivo porque está en un ambiente pobre, un ambiente que no tiene materia orgánica y no tiene nitrógeno. Ahora, cuando lo pasamos a un ambiente de mejor calidad y le aportamos nitrógeno, como en este caso, puede llegar a triplicar la producción de forraje. Podemos pasar de 4 toneladas a más de 9 toneladas de pasto. Y esto es como se veía a nivel de campo las densidades, ¿no? Acá tenemos, no sé si lo dije, pero 10 semillas por metro cuadrado, lo mismo que decir 10 kilos por hectárea en la densidad. Y acá lo que se puede ver es que tenemos mucha formación de mata, mucho suelo sin agropiro y también mucho mayor suelo desnudo con ascenso de las sales. Esas sales ascienden por capilaridad y eso genera condiciones de toxicidad para la planta. Acá tenemos con 30 kilos por hectárea, donde tenemos mucho menos suelo desnudo, se ve mucho menos ascenso de sales, y acá tenemos con 500 semillas por metro cuadrado y se ve el suelo mucho más cubierto, pero productivamente estos dos densidades de siembra no se observaron diferencia en la producción de pasto al cabo de 2 años. Yo no se lo mostré, pero este dato también se observó que al cabo de 2 años y medio esta pastura productivamente, o sea, al cabo del tercer año, produjo lo mismo. ¿Por qué? Porque el agropiro tiene una capacidad o cierta capacidad de resiembra natural. Entonces, esta pastura, al tener ese suelo desnudo o ese suelo no cubierto, hubo resiembra y al cabo de 3 años se igualaron las producciones. Pero hubo 2 años y medio que me permite producir 2.000 o 3.000 kilos de pasto con una baja densidad. Manejo. Como yo les decía anteriormente, estos ambientes generalmente son pobres, con baja contenido de materia orgánica y nitrógeno, y es complicado y de alto riesgo empresarial aplicar nitrógeno en estos ambientes, ¿no? Porque muchas veces no nos paga con buenos kilos de pasto.
Por lo tanto, es sumamente importante que en estas pasturas tengamos leguminosas adentro de esa pastura. Lo recomendable es tener un 20 o un 25% de leguminosa. Es complicado, porque a lo largo del año podemos tener más o menos leguminosa y en función también entre años puede haber más leguminosas o menos leguminosas. Omar seguramente va a mostrar mucho de eso. Pero lo importante es tener y manejar a la pastura para que esa leguminosa persista adentro de la pastura. En el caso de Agropiro podemos hablar de lotus y en suelos peores, con mayor limitaciones, podemos hablar de melilotus. Y en el caso de la festuca podemos hablar de trébol blanco y de trébol rojo. En este tipo de pasturas también tenemos una respuesta lineal a la aplicación de nitrógeno. En festuca pura, hasta 150 kilos de nitrógeno, podemos duplicar la producción de festuca. Como yo les mostraba hoy, la producción media es de 5 toneladas de pasto, un poquito más. Podemos pasar a casi 9 toneladas de pasto aplicando mucha cantidad de nitrógeno. Pero fíjense con la presencia de trébol, como yo le indicaba, con un 20 o 25% de trébol dentro de esa pastura, produce lo mismo que la aplicación de 150 kilos de nitrógeno. Ahí está la importancia de tener el trébol adentro de la pastura. No tenemos datos de Agropiro, pero conceptualmente es lo mismo, ¿sí? Nos estamos ahorrando de aplicar muchos kilos de nitrógeno a la pastura. Y como vamos a ver ahora también, acompaña a la demanda de la gramínea la aplicación de nitrógeno cuando tenemos ese trébol. Lo anteriormente es cuando medimos la producción acumulada. Esto es como la tasa de crecimiento a lo largo del año cuando fertilizamos. Fíjense, el pequeño pico de producción que tenemos en primavera y casi que no hay pico de producción en el otoño en una festuca sin fertilizar. Ahora, cuando aplicamos 75 kilos de nitrógeno, 150 kilos de nitrógeno, casi duplicamos o triplicamos la tasa de crecimiento de esa pastura. Ahora, cuando agregamos el trébol, se comporta exactamente igual, como veíamos anteriormente, que produce casi lo mismo que 150 kilos de nitrógeno. Esto es un caso particular de un año. En promedio, lo que se ha estudiado acá en Perramino es que el trébol aporta aproximadamente 100 kilos de nitrógeno. Y esto es un caso particular que llegó a equiparar lo que producía cuando fertilizamos con 150 kilos de nitrógeno. ¿Qué pasa con la fertilización en forma temprana? O sea, si fertilizamos esta semana, la semana que viene, y trazamos una línea en septiembre, la primera semana de septiembre, lo que se observa es que las tasas de crecimiento de la pastura sin fertilizar es de 10 kilos de pasto por hectárea por día. Cuando fertilizamos pasamos a 25, o sea que más que duplicamos, y cuando aplicamos 150 kilos de nitrógeno o cuando tenemos el trébol dentro de la pastura, triplicamos, casi cuadruplicamos la tasa de crecimiento de esa pastura. Me están apurando, así que empiezo a ir un poquito más rápido con los tiempos. Este es un ensayo que se hizo en 12 localidades del norte de la provincia de Buenos Aires y lo que quiere mostrar esto, que por ahí no se ven los números, es que en el norte de la provincia de Buenos Aires hay pocos suelos que son salinos sódicos. Son alcalinos, pero hay pocos que son salinos sódicos. Lo más común en el norte de la provincia de Buenos Aires es que sean que sean alcalinos sódicos, sin mucho contenido de sal. O sea, que tengamos pH por encima de 7 y un porcentaje de sodio intercambiable bastante importante, pero no altos contenidos de conductividad eléctrica. Esto lo paso rápido. Y otro dato importante es el muy bajo contenido de fósforo que tienen estos ambientes. Si nosotros queremos tener, como yo les decía, una leguminosa dentro de estos ambientes, tenemos que aportar a través de la fertilización fósforo para poder lograr ese 20% que queremos adentro de la pastura. Y acá estamos hablando de ambientes que tenían menos del 2%. En este ensayo lo que se evalúa es dejar el recurso forrajero original que había, si no, ese recurso original forrajero reemplazarlo por una gramínea que podía ser una festuca, podía ser un agropiro, o a esa festuca o ese agropiro acompañarlo de una leguminosa que podía ser lotus, y si no, esa misma gramínea, esa siembra de agropiro y de festuca, aplicarle nitrógeno. Lo que se observó es que la mejor respuesta
se observó cuando se sembró un agropiro o una festuca según el ambiente y se aplicó nitrógeno. Ahí se pasó de estos valores, después vamos a ver cuáles son los valores exactos, pero la mejor respuesta se obtuvo cuando se sembró la nueva pastura y se aplicó fertilizante. No se notaron diferencias entre la pastura nueva y la pastura con leguminosa. ¿Qué pasó? Con esos muy bajos valores de fósforo perdimos la leguminosa. La logramos implantar, pero al cabo del año la perdimos. Por lo tanto, el aporte de esas leguminosas no fue importante. Y otro dato importante a destacar es que nosotros, esto lo hicimos en campo de productores y en toda la zona también, y por ejemplo hubo zonas como en Villegas, que es la línea roja, en Pergamino, que es esta línea violeta, que cuando le empezamos a aplicar un correcto manejo, empezamos a pastorearla cada vez más en forma frecuente, ese recurso forrajero original no se diferenció de la siembra nueva, o sea, de sembrar una nueva pastura. O sea, con manejo pudimos recuperar esa pastura. Volviendo a lo que habíamos visto al principio, muchas veces hay que estudiar ese recurso forrajero y evaluar si conviene reemplazarlo o no. Muchas veces a través del manejo, de la fertilización, del uso de fertilizante lo podemos recuperar. Bueno, algunas fotos de los ambientes donde se hizo este ensayo. Esto es Pergamino, obviamente una época mucho más favorable que la anterior. De acá se puede observar el agropiro fertilizado con nitrógeno, acá sin nitrógeno. Y acá al principio la pastura como estaba, cuando ese agropiro tenía lotus, que después se terminó perdiendo. Acá Mercedes, que es una zona donde el lotus estaba naturalizado, o sea, también lo teníamos en el testigo. Fue difícil de analizar porque al estar naturalizado y al venir en forma espontánea, lo teníamos en todas las parcelas. Y bueno, si agrupamos no los 12 sitios, sino tomamos 6 sitios del norte de la provincia de Buenos Aires, lo que pudimos observar es que el testigo fue el menos productivo, rindió 3.6 toneladas. Ahora, si reemplazamos a la gramínea, o sea, si sembramos un agropiro o una festuca, en función de qué tipo de suelo era, podemos duplicar la producción de pasto. Si esa gramínea la acompañamos de una leguminosa, también duplicamos la producción de pasto con el testigo, pero no se diferenció de la gramínea sola porque la terminamos perdiendo, no porque no aporte nada, sino porque la perdimos. Ahí tenemos que ver, hecho fertilizaciones fuertes de fósforo para poderla mantener. Acá con lo único que se fertilizaba eran con nitrógeno, esta sin nitrógeno, ¿no? Se fertilizó al inicio con un arrancador y después no se fertilizó más. Y acá la gramínea con nitrógeno sacó o tuvo casi un 140% más que en el caso del testigo y rindió un 45% más que la pastura que se había sembrado. ¿Cuándo es el momento de fertilizar? Es una pregunta bastante común. Acá tenemos la eficiencia en cuánto nos paga en kilo de pasto por kilo de nitrógeno, en festuca, promedio de 3 años, y en agropiro de 2 años. Y acá tenemos en primavera y acá tenemos en otoño. Las eficiencias son mucho mejores en primavera. Aplicar 1 kilo de nitrógeno en primavera nos está pagando con 15 a 20 kilos de pasto. Aplicar 1 kilo de nitrógeno en otoño está pagando con 10 a 11 kilos de pasto, o un poquito menos también por kilo de nitrógeno. Ahora, desde el punto de vista de la eficiencia, el momento óptimo sería la primavera. Pero ¿cuándo nosotros necesitamos pasto? Generalmente necesitamos pasto en otoño e invierno. Entonces la idea sería hacer una fertilización fraccionada, aplicando el 60-65% del total que nosotros vamos a aplicar a lo largo del año en la primavera y el 40 o 35% en el otoño. Algo de manejo. Las gramíneas pueden mantener generalmente por cada macollo 3 hojas. Cuando comienza a aparecer la cuarta hoja, la primera hoja se comienza a morir. Entonces ahí sería el momento adecuado para pastorear. Pero no todas las gramíneas producen una hoja cada la misma cantidad de tiempo. En el caso de la cebadilla necesita 100 grados para producir una hoja, en el caso de la festuca el doble y en el caso del agropiro el triple de lo que necesita la cebadilla. ¿Esto qué nos quiere decir? Es que si nosotros hubiésemos pastoreado el 31 de mayo, a la cebadilla
la hubiésemos podido pastorear a los 2 meses, el 28 de junio, a la festuca a los 3 meses y al agropiro recién podríamos entrar a pastorearlo nuevamente ahora los primeros días de septiembre. Eso nos dice que el agropiro lo podemos pastorear a lo largo del año alrededor de 4 o 5 veces, que en el caso de la cebadilla eso lo podemos hacer 6, 7, hasta 8 veces, o sea, podemos lograr una frecuencia de pastoreo mucho mayor. Algo de calidad. Es importante que estas pasturas mantenerlas lo más baja posible, mantener la mayor cantidad de hojas posible por macollo, que no pase a estado reproductivo. Si nosotros permitimos que esa hoja esté mucho tiempo, lo que se produce es que no aumente la FDN. La FDN es el contenido de pared celular que tiene la planta. No varía a lo largo del tiempo de esa hoja, de su vida, pero que sí varía su digestibilidad. O sea, me va a aportar menos cantidad de energía al animal a medida que esa hoja es más vieja. Pero lo interesante también es que a medida que también se alarga el largo de hoja, o sea, si yo permito que esa pastura se haga más alta y menos densa, o sea, que pase estado reproductivo, que forme mata, también a medida que forme esas hojas más largas, me va a bajar la calidad, me va a bajar la digestibilidad de esa FDN y me va a bajar el aporte de energía que me haga esa pastura al animal. Por lo tanto, lo ideal es poder mantener, como decía anteriormente, cuando llegue a las 3 hojas pastorear para poder lograr pasturas bajas y en el momento que pasa estado reproductivo, controlar ese estado reproductivo. Si yo logro controlar ese estado reproductivo en la primavera, voy a poder lograr una pastura de buena calidad casi a lo largo de todo el año, ¿sí? Ese es el momento crítico. Este es un trabajo que hicimos con Mariela Acuña, que después va a hablar, que tomé algunas muestras del ensayo de ella de su doctorado de agropiro y evaluamos la calidad en los distintos ambientes que ella estaba estudiando. Lo que observamos, como era lógico, que tenemos una mayor producción de materia seca en el control versus los otros tipos del suelo. En realidad acá no era suelo, sino era en condiciones de hidroponía. Ella cosechaba el material forrajero y yo me quedaba con ese material y le hacíamos calidad. Lo que observamos, bueno, que hubo una mayor producción en el control, que hubo un mayor contenido de FDN en el control, que eso posiblemente puede ser lógico. ¿Por qué? Porque en el control, al tener una mayor producción, necesitaba sostener una hoja más grande, más larga, por lo tanto, necesitaba también tener una mayor cantidad de pared celular. Pero no vimos diferencia en la digestión de esa pared celular. Y sí nos dio que teníamos a nivel de laboratorio una digestibilidad menor en el control que en aquellos agropiros que crecían bajo condiciones de sodio, con sal o con condiciones de salino-sódico. O, perdón, a diferencia del salino-sódico, ¿no? Pero esto es a nivel de laboratorio bajo condiciones controladas fijas. Entonces, ¿qué decidimos hacer? También medirlo y en realidad simulamos qué es lo que ocurre adentro del animal. Entonces, esas muestras de forraje también las estudiamos adentro del rumen, en un animal vivo, bajo condiciones controladas. Lo que observamos es que si nosotros dejamos ese forraje 24 horas, que en el caso de los animales que consumen el tipo de pastura está más horas el forraje dentro del rumen, puede estar 30, 36 horas, pero nosotros lo estudiamos a 24 horas, lo podemos llevar a más cantidad de horas y estas diferencias se van a ampliar. Lo que observamos es que la degradabilidad, o sea, la cantidad de energía que puede llegar a aportar, es un 10% menor cuando el agropiro crece bajo condiciones de sal o bajo condiciones de sodio que cuando crece en un suelo de pH 7, o sea, en un suelo normal. O sea, perdemos un 10% de calidad cuando esa pastura la trasladamos a un suelo con limitaciones. Esta creo que es la última. Y para hablar un poco de producción animal, lo que yo le hablaba hoy de mantener la pastura baja y consumir la mayor cantidad de hojas posible, no consumir caña, no que pase a estado reproductivo. Y este en realidad no es un ensayo, sino que se midió la producción de carne en una recría de vaquillonas y en una recría de terneros, en un agropiro y en una festuca.
Y ahí lo que se observó que durante la primavera se lograron casi 800 gramos por día por animal, y en una festuca de 735 gramos por animal por día. O sea, bajo esas condiciones se pueden lograr esas ganancias de peso que son por demás interesantes para lograr una buena recría. Y fíjense la producción de carne. En la festuca se pastoreó menos días, pero se lograron menos kilos de carne. Estamos hablando de 360 kilos de carne por hectárea por año, que en el caso del agropiro, al pastorearse más días, se lograron 660 kilos de carne por hectárea por año. Estos ambientes, generalmente, con suerte estamos destetando un ternero por hectárea, con suerte, o sea que la producción estamos hablando de 180 kilos. En este caso, con ese tipo de manejo, estamos duplicando la producción en el caso de la fetuca, o más que duplicando la producción en el caso del agropiro, manejándola, que no pasa estado reproductivo, consumiendo hoja y con alta carga, ¿no? En el caso de la recría necesitamos alta carga. Entonces, a modo de resumen, vimos que es importante, antes de reemplazar una pastura en este tipo de ambientes, es necesario analizar qué recursos forrajeros tengo original, a ver si la decisión es reemplazar o no reemplazar, hacer análisis de suelo para ver si es un suelo para agropiro, si es un suelo para festuca, si va lotus, si va menilotus o si va algún trébol, elegir de forma correcta la fecha de siembra, medir la semilla, qué calidad tiene, la decisión de siembra tiene que ser en siembra directa, con cobertura, vimos los datos cómo aumentaba la conductividad eléctrica, hacer fertilización de arranque con fósforo, nitrógeno y azufre y refertilizaciones anuales, una relación que uno tiene que manejar cuando tenemos alguna leguminosa de este tipo de ambientes. Cuando fertilizamos, aplicar 5 kilos de nitrógeno y 1 kilo de fósforo, es una relación 5:1 para lograr una buena respuesta y que no haya, cuando aplicamos mucho nitrógeno, no haya un límite faltante de fósforo. También tener en cuenta el manejo del pastoreo, ¿no? Que no pase estado reproductivo, que no encañe. Y todavía seguimos viendo una brecha importante desde el punto de vista productivo y tecnológico. Todavía tenemos mucho para crecer. De los datos que les estuve mostrando de investigación en ensayos nuestros, de investigación en campo de productores, todavía hay mucha diferencia de lo que ocurre en campo de productores. Todavía tenemos para dar un salto en calidad y en cantidad de ese tipo de ambiente. O sea, todavía hay mucho para mejorar. Muchas gracias.